nuevo bienvenido a el canal Meteo Windy. Queremos hoy enseñaros en este vídeo dos capas nuevas de este programa de meteorología que tiene que ver en esta ocasión con la nieve. Vamos a hablar de la nieve nueva, que lo tenemos aquí ahora mismo activado esta capa, y también de la profundidad de la nieve. Podríamos decir que en esta capa de nieve nueva es exactamente igual que la de acumulación de viento y acumulación de lluvia. Ellos la han puesto nieve nueva, pero también la podrían haber llamado acumulación de nieve, porque vemos que funciona prácticamente igual que el de la acumulación de lluvia. En este caso aquí tenemos a día 13 de abril del 2020 cuál es la situación de lo que se prevé de acumulación de nieve para las próximas 12 horas, como veis aquí, y aquí tenéis la escala de la intensidad de las nevadas que se esperan. El azul más oscuro son 2 centímetros, el azul un poquito más claro son 5 centímetros. A medida que va intensificándose la nevada, va cambiando de calor. Tenemos 10 centímetros azul más claro, luego verde, amarillo 50 centímetros y el rojo 1 metro y 3 metros. Si vemos ahora mismo el mapa, ¿dónde se espera que vaya a nevar en las próximas 12 horas? Pues como veis, aquí en la zona de Estados Unidos, Canadá, en la frontera, también en toda la zona de los países nórdicos, en Groenlandia, en Alaska, en Japón y un poquito también aquí en la zona de Chile y Argentina. Podemos claramente ver cuál es la cantidad de nieve que va a caer, es decir, la intensidad. Si nos acercamos, por ejemplo, aquí a la zona de Estados Unidos y Canadá, pues notamos que la intensidad de la nevada puede ser, como veis, de 21 centímetros de nieve nueva en esta zona. Y, por ejemplo, si nos vamos a esta otra zona, pues la intensidad de la nevada es inferior, es de 4 centímetros, es lo que se espera que caiga las próximas 12 horas. Vemos que, por supuesto, podemos visualizar en las próximas horas, es decir, en los próximos días, el pronóstico, por ejemplo, en 24 horas. Pues, por ejemplo, si nos centramos más aquí, por ejemplo, en esta zona de Estados Unidos, 24 horas, vamos a ver cómo en esta zona la nieve sigue acumulándose en la zona más ahora de Canadá. En los próximos 3 días vemos cómo claramente por toda esta zona de Canadá sigue intensificándose las nevadas. En los próximos 5 días vemos también cómo llega hasta la zona de Groenlandia, y en los próximos 10 días vemos la acumulación de nieve que va a haber en toda la zona norte del continente americano. Como vemos, en resumen, en los próximos 10 días, ¿dónde va a nevar más? Pues es evidentemente que es aquí, en la zona de Groenlandia. Pueden caer nevadas que lleven a una acumulación de casi 3 metros, 2,79 metros de altitud de profundidad de la nieve. Tenemos que tener en cuenta que este mapa puede ser un poco engañoso, porque puede hacernos creer que es que cada vez va a haber más nieve, por lo tanto acumulada, pero no necesariamente es así, porque recordad que es verdad que aquí lo que estamos viendo es la acumulación de la nieve, pero claro, también durante la época del día en la que hace más radiación solar, es muy probable que mucha de esa nieve o la nieve acumulada que haya habido de otros días se vaya derritiendo. Por lo tanto, no necesariamente quiere decir que es que ahora va a haber aquí más nieve que la que había, por ejemplo, hace 10 días. Por lo tanto, esto lo tenemos que tener en cuenta. Simplemente este mapa nos dice la cantidad de nieve que va a caer en los próximos días, lo que ocurre es que mucha de esa nieve poco a poco se irá derritiendo. Con el mapa también podemos entender perfectamente cuál es la razón de por qué van a ocurrir estas nevadas. Por ejemplo, si volvemos de nuevo a las próximas 12 horas, vemos que aquí va a nevar, pero si queremos saber el por qué va a nevar aquí y por qué la nieve se va a ir desplazando hacia la zona de Groenlandia, pues podemos poner, por ejemplo, primero el mapa de isobaras y después podemos poner también el mapa de la presión. Y entonces, si nos vamos al origen, notamos que hemos dicho que iba a nevar o que iba a empezar a nevar en esta zona. Aquí tenemos el mapa de una borrasca, anticiclones, borrascas, etc. Lo azul y lo blanco son borrascas y las zonas son más rojas, son de altas presiones. Luego en esta zona que hemos dicho que era la nieve nueva, la veis aquí hay una borrasca que es la que va a provocar esta nieve nueva, pero si nos vamos al mapa de presión vamos a ver cómo esto va a ir evolucionando según le damos a la línea del tiempo. Y entonces vamos viendo que en efecto
como la borrasca se desplaza hacia la zona de Canadá, pues entonces toda la nieve se va desplazando también hacia esta zona en los próximos días. De tal manera que en los próximos días vemos cómo esta borrasca llega a esta zona, va acercándose a Groenlandia, van a empezar las nevadas en toda la zona del mar, la zona de Groenlandia, y luego vemos cómo aquí viene una borrasca que se desprende de esta, sube hacia latitudes mayores y notamos cómo para el viernes en especial, fijaros cómo llega a la zona de Groenlandia, lo vamos a parar, y ¿qué es lo que está produciendo? Pues produce esta borrasca vientos muy húmedos de la zona del Atlántico y que van a chocar contra las costas de Groenlandia. Esto es lo que va a producir las grandes nevadas que se esperan para el jueves y el viernes de esta misma semana en esta zona. Entonces, gracias a estos mapas podemos entender, como hemos visto, dónde va a nevar las próximas horas, dónde va a nevar los próximos días y las razones por las cuales se va a producir esas nevadas. Así que, por lo tanto, si volvemos otra vez a la nieve nueva y vemos a los próximos 5 días, vemos claramente cómo esos vientos que vienen del Atlántico, con ese aire frío que evidentemente hay en la zona de Groenlandia, pues en los próximos 10 días van a caer cerca de 2,5 metros de nieve en esta zona. Pero si queremos saber cuál es la realidad de la situación o de la cantidad de nieve que hay acumulada, podemos ir al mapa de la siguiente capa, profundidad de la nieve. Y en este mapa sí que se nos indica exactamente cuál es la cantidad de nieve que en este momento hay en la superficie terrestre. Vemos claramente como en el hemisferio norte, debido a que venimos del invierno, es donde hay más nieve acumulada, por el contrario en el hemisferio sur pues hay muy poca nieve acumulada. En este caso, como hemos dicho, con el paso del tiempo podemos ir viendo la evolución con relación a la profundidad de la nieve. Claro, hemos dicho que por ejemplo en esta zona va a nevar, por lo tanto es muy probable, o podríamos decir que la profundidad de la nieve va a aumentar debido a que va a haber nuevas nevadas. Sin embargo, como vamos a ver, no necesariamente va a aumentar mucho la profundidad de la nieve y esto lo vamos a entender muy fácilmente y es debido a que claramente ya nos estamos acercando o profundizando más en la primavera y acercándonos al verano. Si le damos a la línea del tiempo y ponemos, por ejemplo, simplemente aquí, vamos a ver la cantidad de nieve que hay acumulada. Aquí tenemos 45,2 centímetros de nieve prácticamente acumulada en esta zona de Canadá. Si le damos a la línea del tiempo, vamos a ver cómo, aunque va a aumentar, como veis, porque va a nevar más los próximos días, como hemos dicho, sin embargo, a pesar de esas nevadas que van a producirse estos días, sin embargo, como vemos, la profundidad de la nieve no va a ser realmente muy llamativa. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho anteriormente, es verdad que va a nevar, pero a las horas, por ejemplo, de mayor calor del día, pues evidentemente mucha de esa nieve que ha ido acumulándose y al mismo tiempo que ha caído, se va a ir derritiendo. Por lo tanto, a medida que van pasando los días, es cierto que en esa zona, por ejemplo, se va a poder acumular un poquito más de nieve, pero recordemos que en otras partes del mapa vamos a ver cómo esto no es así. De hecho, si bajamos un poquito y lo paramos, vamos a ver cómo, por ejemplo, mirad, en esta zona de aquí, del norte de Canadá, observamos que la densidad de la nieve ahora mismo es de 24, o por ejemplo aquí es de 8 centímetros, aquí es de 20 centímetros, pero si lo ponemos a fecha del lunes día 20, mirad lo que ha ocurrido. Prácticamente la nieve ha desaparecido. Si ponemos más, la nieve se va derritiendo. Si ponemos más, la nieve va desapareciendo. Es decir, comparamos a día de hoy, comparamos la próxima semana y vemos la evolución de cómo en realidad, como nos vamos acercando hacia el verano, poco a poco la nieve acumulada se va derritiendo y la profundidad de la nieve en muchas zonas es inferior a la que realmente pues, hay, por ejemplo, hoy. En otras zonas, como hemos visto, como va a nevar más, si vemos la nieve que hay, por ejemplo, hoy en esta zona de Canadá, tenemos 86 centímetros, pero, por ejemplo, para la próxima semana, pues, por ejemplo, vemos que más o menos, por un estilo, vamos a ver aquí tenemos 131 centímetros y aquí tenemos 145, es decir,
a pesar de que va a nevar mucho, pero sin embargo la profundidad de la nieve no va a ser excesivamente muy superior debido a que evidentemente nos estamos acercando al verano y por lo tanto poco a poco la nieve que va cayendo va siendo, en este caso, derretida por otra, se va derritiendo, o otra que había acumulada se va derritiendo también. Por el contrario, si nos vamos al hemisferio sur, vamos viendo lo que va a pasar. En el hemisferio sur, por ejemplo, observamos ahora cómo hay poca nieve, pero sin embargo para la próxima semana vemos que aumenta, sobre todo en la zona sur, zona de Argentina y Chile, claramente cómo va a aumentar más la cantidad de nieve, evidentemente porque ellos se acercan más hacia el invierno. Bien, pues esto era lo que queríamos enseñaros con este mapa, que tiene que ver con la profundidad de la nieve. Y otra cosita que también tenemos que tener en cuenta es que en el mapa nos dice también cuál es la densidad de la nieve. Teníamos que tener en cuenta este detalle porque, por ejemplo, veis aquí nos menciona que la densidad de la nieve es de 188 kilogramos por metro cúbico. Vamos a ver aquí, tenemos 227, vamos a ver aquí, nos dice 201. Recordemos que cuando es nieve fresca, recién caída, la densidad es muy inferior a esta. Cuando es hielo, el hielo tiene una densidad de más de 900 kilogramos por metro cúbico. Simplemente esto nos indica, este dato, la densidad, es decir, lo dura que puede ser esa nieve y lo fresca que puede ser o la poca densidad que tiene esa nieve. Evidentemente, cuanto más densa sea la nieve, quiere decir que está más endurecida, por lo tanto puede ser más peligrosa en nuestros desplazamientos, por los coches, por el tráfico, etc. Y cuanto menos densidad tenga, es nieve más fresca, que probablemente pues, es más fácil de que se derrita y que es menos peligrosa. Pues bien, con este vídeo hemos visto otras dos capas más de Windy, que nos ayudan a entender perfectamente cuál es la situación de la nieve en todas las partes del mundo. Hemos visto Estados Unidos, pero podríamos irnos perfectamente, pues da igual, a los Alpes, o nos podríamos ir exactamente a cualquier otra parte del mundo que nos indicaría cuál es la situación de la nieve. Como siempre, esperamos que os haya gustado este vídeo y que de esta manera podamos ir aprendiendo cada vez más acerca de meteorología.